Pues hoy nos toca hablar, como ha dicho muy bien Margarita, acerca del informe Global LATAM 2025 que ha elaborado la Secretaría General Iberoamericana junto con el ICEX Invest in Spain. Y tenemos el placer de contar con la presencia de Adrián, que es el que nos va a dar unas pinceladas acerca de este informe, puesto que es bastante denso y no tenemos demasiado tiempo, ¿no?, para poder ahondar mucho en las preguntas, pero aún así vamos a empezar con ello. Como decía Margarita, ayer estuvimos viendo sobre todo la inversión de las sociedades españolas, compañías españolas, hacia Latinoamérica. Ahora lo que queremos es analizar cómo el capital latinoamericano está viniendo hacia Europa y también en qué otros países está invirtiendo. Para comenzar, Adrián, ¿qué es esto de este informe que lleváis editando ya pues más de 6 años? Esta es la 7ª edición. Bueno, lo primero, muchas gracias en nombre de ICEX a UXADI. Y como bien comentabas, normalmente el análisis en cuanto a inversión extranjera directa con la región se ha realizado midiendo la inversión que llega a América Latina. Esto tiene su sentido porque es una región con unas bajas tasas de ahorro y, por lo tanto, para capitalizarse y generar desarrollo económico necesita atraer inversión desde el exterior, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido muchísima literatura, informes de la CEPAL, del Banco Interamericano, Banco Mundial, etcétera, en los últimos años, pero sin embargo quedaba libre o había espacio para desarrollar información alrededor del flujo contrario de inversión latinoamericana en el exterior, ¿no?, que es algo quizás una idea contraintuitiva, pero que tiene mucha fuerza. Entonces, este es un fenómeno que tiene unos 850.000 millones de dólares de inversión acumulada, no es algo menor. Y es algo, además, es una variable que es muy importante para conocer la salud del tejido empresarial latinoamericano, porque nos está explicando las compañías más grandes, de dónde salen, en qué sectores y hacia dónde van. Y estas son compañías que son más productivas, que pagan mejores salarios, que innovan más y que, desde luego, generan muchísimas externalidades positivas en el tejido empresarial local. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con este informe es ocupar ese espacio que quedaba libre para desarrollar información en este ámbito, y lo estamos haciendo con un informe muy basado en datos, ¿no? Y esto sí que me gustaría ponerlo en valor porque normalmente cuando hablamos de las relaciones económicas internacionales, bueno, hay varias variables, pero sobre todo se ve el comercio y la inversión extranjera directa. En cuanto al comercio, la casuística para generar información es mucho más sencilla porque los productos pasan por aduanas. Entonces son fácilmente registrables, ¿no? Pero esto no ocurre con la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces esto nos obliga a tener que estar jugando con un montón de bases de datos públicas, privadas, con mucho filtro de información, con pisar mucho el terreno. Es el valor añadido de este informe, ¿no?, que es un informe muy riguroso y con muchos datos y que, como decías, estamos ya en la 7ª edición. Fenomenal, muchas gracias. Mira, aquí tienes esto por si quieres ir pasando. Ayer también vimos que las empresas españolas invertían principalmente pues, en México, en Colombia, en Perú. ¿Qué nos puedes contar acerca del capital latinoamericano? ¿Hacia dónde está yendo? Y también en qué sectores principalmente están invirtiendo. Sí, si me dejáis, por dar un poco de contexto, el informe nuestro en esta edición se refiere al año 24, ¿vale? Año 24, que es el año que tenemos datos cerrados. Y este fue un año, la verdad es que complicado, porque la inversión extranjera directa en el mundo cayó. Cayó fundamentalmente porque fue un año extremadamente complicado en lo geopolítico. Hubo 60 elecciones presidenciales, incluyendo la de Estados Unidos. Y entonces, pues la inversión extranjera se contrajo en todo el mundo. Y además de esto, pues estamos con un crecimiento, digamos, modesto para la economía latinoamericana, habida cuenta de sus necesidades de desarrollo, ¿no? Entonces, el contexto no era particularmente favorable. Y, sin embargo, tuvimos una inversión en el exterior de 53.000 millones de dólares, que es la tercera cifra más alta de la serie histórica, lo tenéis aquí, en la última de las burbujas. Y bueno, es un dato muy importante porque si uno piensa en la coyuntura actual, donde se habla de una desaceleración de la globalización y de una fragmentación de las cadenas de valor, lo que tenemos
Y lo que nos dicen los datos es que las empresas latinoamericanas, por la vía de la inversión, están más integradas en la economía mundial que nunca, ¿no? Y es el titular un poco que nos dejan estos grandes datos. Entonces, si nos vamos a... Bueno, esto además se produce, permitidme, en una coyuntura compleja. Una coyuntura compleja donde tenemos unos diferenciales de emisión de bonos corporativos pues que siguen siendo muy elevados, como podéis ver en el gráfico de arriba. Esto no es menor porque las operaciones de inversión en el exterior de empresas latinoamericanas son normalmente operaciones muy apalancadas y que tienen que ser o que son habitualmente financiadas a través de emisiones de bonos. Además, el año pasado fue un año de caída de las principales monedas, ¿no?, de la región, como también podéis ver. Si la gráfica va subiendo es que la moneda se va devaluando y sobre todo el real y en Brasil y el peso mexicano, bueno, pues no tuvieron un buen año, con lo cual las inversiones en el exterior se encarecen, ¿no?, en términos relativos, y también fue un año bastante malo para las bolsas. Pues aún así, las empresas latinoamericanas, como decía, se comportaron muy bien y acometieron una gran cantidad de proyectos y de inversiones en el exterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los países? ¿Cuáles son los países que más invierten? Bueno, los sospechosos habituales, ¿no? Las principales economías, que es allí donde residen las principales corporaciones de América Latina: Brasil, México, Chile, Colombia, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es quizás lo más interesante? Lo más interesante es comparar esto respecto al tamaño económico o de la capacidad que tienen estos países, ¿no? Entonces, si uno toma la inversión en el exterior y la pondera por tamaño económico, lo que se encuentra es que la economía más internacionalizada respecto a su potencial es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, hay una economía que está escasísimamente internacionalizada respecto a su tamaño económico, que es el Perú. Y ahí también pues, nos da un indicativo de que hay mucho margen para trabajar en políticas públicas. En el caso de Perú, además de clarísimamente de diversificación, ¿no?, de matriz productiva respecto a los minerales. Y, evidentemente, pues, estamos en un 40% en esa inversión extranjera directa respecto al PIB en el caso de Chile, que estaría arriba. Perú está en el torno al 8% y en el 20-25% estaría México y estaría Brasil. Respecto a los sectores, bueno, pues comentaros que fundamentalmente los sectores de manufacturas y agroindustria son allí donde se producen las principales operaciones. Y bueno, esto es interesante porque esas operaciones se producen fundamentalmente dentro de la propia región, es decir, son compañías latinoamericanas expandiéndose en la propia América Latina, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado fue muy importantes las operaciones de las cárnicas JBS y Mafrig, que, como sabéis, son de las principales vendedoras de vacunos del mundo, que son brasileñas. Después hay un segundo sector que está siendo muy relevante y que es el sector de las energías renovables, ¿vale? Es decir, todo lo que sea biomasa eólica, solar, etcétera, pues las empresas latinoamericanas están realizando proyectos. Y esto es interesante porque están realizando proyectos muy lejos de sus fronteras en muchos casos, ¿vale? Hay proyectos en India, hay proyectos en Emiratos Árabes, etcétera, por parte de compañías latinoamericanas. El tercer sector sería el minero, como no podría ser de otra manera, ¿no? Pues todo el litio, el hierro, nuevos minerales, incluso primeras prospecciones en tierras raras, que también están realizando las empresas latinoamericanas dentro de la propia región. Y el cuarto, que a mí es el que me parece más interesante, es el sector de servicios digitales, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo es que hay un aluvión enorme de compañías latinoamericanas que se están internacionalizando, y ahí sí que van a países como España, como Estados Unidos y a otros países OCDE, a otros países desarrollados, ¿vale? Y de hecho, si ponderamos no por el volumen de las operaciones, sino por el número de operaciones, lo que tenemos es que hoy por hoy el mayor número de inversiones extranjeras y de expansión de firmas latinoamericanas se está produciendo en el sector de servicios digitales y con muchísimas startups. Ok, muchas gracias. He visto en el informe que una de las novedades este año es la creación de un ranking de las empresas latinoamericanas más globales. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste dicho ranking y si nos puedes dar algún ejemplo? Sí. Mira, una de las cosas que faltaban, ¿no?, es que no teníamos realmente un instrumento a partir del cual pudiésemos evaluar cuáles son las empresas latinas más globales, ¿no? Y bueno, lo hemos generado a través de una metodología que ahora no me voy a detener. Bueno, tiene su complejidad, pero básicamente hemos tomado las ventas en el exterior respecto a las ventas locales, el empleo en el exterior respecto al empleo local, el número de países en el que se está,
y bueno, diferentes ratios de solvencia económico-financiera. Y esto lo hemos hecho para compañías que tienen una facturación superior a 2.500 millones de dólares. Entonces, por primera vez tenemos cuáles son las empresas latinas más globales, que son esas que podéis ver ahí. Tenemos un ranking de 350 compañías, aquí podéis ver las 100 primeras, con muchos sospechosos habituales y compañías que yo creo que son bastante conocidas, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, a Tenaris, ¿no? Que sabéis que es una compañía argentina que se dedica a hacer todos los tubos de acero para la industria del petróleo. Tenemos a Nemac, que es una compañía de autopartes mexicana, que lo que hace es venderla a todas las grandes marcas mundiales. Autopartes, tenemos a Bimbo y Cemex, que son muy conocidas, a Mercado Libre, que es el Amazon latinoamericano, si me permitís la expresión, y la primera compañía latinoamericana que cotizó en el Nasdaq, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es un informe que incluye este ranking, y este ranking yo creo que se va a convertir, y ya de hecho nos lo están pidiendo en muchísimos sitios, en una manera de trazar quiénes son realmente esas compañías que tienen esa huella en el exterior un poco más marcada. ¿Vale? Y donde no aparecen esas otras compañías que lo que hacían fundamentalmente es exportar commodities, pero que se están volviendo hacia casa en los últimos años, ¿no? Pues Petrobras, por ejemplo, no aparece en el ranking porque es una compañía que básicamente está dedicada a explotar el presal brasileño, ¿no? Que sabéis que es todas esas hallazgos a gran profundidad que se han hecho enfrente de la costa de Río de Janeiro y de Sao Paulo. YPF también, la compañía argentina, pues está muy volcada en los hallazgos de vaca muerta, ¿no? Que sabéis que puede multiplicar la capacidad petrolera y gasística de Argentina. Lo mismo pasa con Codelco, la chilena, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es la huella real de inversión de filiales, generación de empleo y facturación en filiales. Okay. Y centrándonos en España, ¿qué papel juega España en el informe? ¿En qué posición nos encontramos de atracción de capital latinoamericano? Y otra preguntina es, ¿cómo se considera España como puerta de entrada para el mercado europeo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, España es una de las economías más abiertas del mundo, ¿no? Bajo cualquier métrica que uno lo tome, y la inversión extranjera directa pues también es así, ¿no? Tenemos en torno a 17.000 compañías extranjeras en España que están generando 1.800.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, dentro de esta masa crítica enorme de compañías extranjeras, las empresas latinoamericanas han venido jugando un papel cada vez más importante. Entonces, por dar algunos datos, la inversión acumulada de América Latina en España es de unos 67.000 millones de euros, ¿vale? Y ahí estamos dejando fuera algunas operaciones que cuesta seguir y que no aparecen en las estadísticas, fundamentalmente operaciones de family offices en España, tanto en el sector de real estate como en otros muchos sectores. Entonces, bueno, pues podemos hablar que seguramente estemos por encima de los 70.000 millones de inversión. ¿Cuánto es eso en términos relativos? Bueno, pues 1 de cada 10 euros que hay en la economía española de empresas extranjeras procede de América Latina. O sea, que es un dato yo creo que bastante importante. Y si tomamos la región como conjunto, es el cuarto mayor inversor en España, solamente después de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido. Y de hecho tenemos a países como México, que tienen mucha más inversión en España que la segunda economía del mundo, ¿no? que China. Entonces, bueno, son inversores de mucha importancia. Lo que ocurre es que muchas veces en España no somos conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, el principal cadena de restauración española, que es el grupo Vips, con Starbucks, Ginos, etcétera, está en manos de un grupo mexicano que se llama Alsea, ¿no? Y como esto, pues hay muchas otras operaciones que están detrás del capital de empresas españolas, ¿no? De hecho, como decías, preguntina, no sé si eres asturiana, el Oviedo, por ejemplo, ¿no? No, es que mi suegra es leonesa, yo creo que me la ha pegado. Vale. Me refería, por ejemplo, los 2 clubes de fútbol asturianos también están participados por capital mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la realidad, como digo, es muy compleja y tenemos una gran cantidad de compañías. Estas son algunas de las que llegaron el año pasado. Gympass, que es una cadena de gimnasios de las más importantes de Brasil, que se acaba de hacer con una compañía. Insud Pharma, que es una de las biotech más importantes de América Latina, que tiene la sede aquí en La Moraleja,
propietario de propiedad de la familia Sigman, Delfos, que es una compañía tecnológica de software para energías renovables, también brasileña, compañías de cleantech colombianas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como digo, hay muchísima empresa de servicios y muchísima empresa de tamaño medio. En esta realidad de las compañías latinoamericanas en España, que es un fenómeno además reciente porque se ha multiplicado por 2 desde el año 2010, destaca sobre todo un país que es México. ¿Vale? Uno de cada dos euros que se invierten en España están invertidos por México, ¿vale? Y después tenemos pues una presencia notable de Argentina, de Brasil, aunque quizás inferior, ¿no?, a lo que se correspondería por tamaño económico, y en los últimos años hemos venido notando muchísima inversión por parte de Colombia, ¿no? Y después me preguntaba sobre el papel de España como puente, ¿no? Bueno, estos son los datos que tenemos de inversiones latinoamericanas en el exterior y no sé si se pueden ver, ¿no?, porque están bastante en pequeñito, pero bueno, os lo digo yo básicamente, el bottom line aquí es que después de Estados Unidos el principal destino de las empresas latinoamericanas es España, ¿no? Y de hecho España suma más inversiones latinoamericanas que Italia, Alemania y Francia juntas. Luego, este mantra que repetimos de que España es la puerta de entrada al mercado europeo, sin duda es así y desde luego está totalmente avalado por los datos. Vale, fenomenal. Me gustaría, ya que nos quedan 4 minutines, aprovechar a realizarte otras preguntas. Una de ellas es, veíamos como ayer, cuando el profesor Martínez Lázaro nos hablaba del informe, que yo creo que está muy bien hacer una comparativa acerca del outbound y el inbound centrado en LATAM, la mayoría de las compañías españolas pues, buscan un socio local para invertir allí. Aquí, cuando vienen las compañías latinoamericanas, vienen solas, vienen de la mano de algún socio local. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la casuística la verdad es que es muy, muy distinta, ¿no? Tenemos mucha compañía que entra vía adquisición de una compañía local. Eso se lleva produciendo desde que entró Cemex en los años 90 y hoy se sigue produciendo, ¿no? Incluso estas compañías de servicios de tamaño medio latinoamericanas entran muchas veces de esta manera, ¿no? Nosotros vemos también mucha operación Greenfield, ¿no?, de una compañía que monta un servicio bueno, pues en España, contratando un country manager y 3 o 4 personas prácticamente desde cero. Pero sobre todo lo que estamos viendo últimamente es que hay mucho movimiento circular. Es decir, compañías que trabajan a lo mejor con el BVA en México, con el Santander en Brasil, con Mafre en cualquier otro país, esas compañías acaban viniendo de parte de las corporaciones y convirtiéndose también en sus clientes en España, ¿vale? Y este es un modelo que estamos viendo de una manera súper recurrente. Vale. Y ya por último, porque a lo mejor hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Veíamos, bueno, leí en el informe que se trataba acerca de la incertidumbre de la administración Trump, al fin y al cabo, porque el informe se elaboró previo a Trump, ¿no?, a la presidencia de Estados Unidos. Ahora que estamos en esta situación geopolítica, ¿crees que hay algún aspecto del informe que se ha quedado a lo mejor obsoleto o que se tiene que interpretar de algún otro modo? Bueno, si vemos la situación geopolítica, en particular lo de Estados Unidos y lo que está ocurriendo con la administración Trump, hay 4 o 5 variables respecto a América Latina que habría que tener en cuenta, ¿no? Lo primero son los aranceles, ¿no? Los aranceles, cuando se anunciaron los aranceles recíprocos, si nos fijamos, América Latina, con la excepción de Venezuela y con la excepción de Nicaragua, tenía un arancel medio del 10%. Esto es inferior a lo que en su momento se anunció para la Unión Europea, lo que se anunció para China e incluso para socios del sudeste asiático que, bueno, trabajan de manera muy estrecha con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y dejando México, que es parte del TEMEC aparte, América Latina no se ve particularmente desfavorecido si ese fuese el escenario, ¿no? Digo si ese fuese el escenario porque, como sabéis, es extremadamente volátil y parece que no hay una estrategia a medio plazo muy definida, ¿no?, en la política comercial. Respecto a las operaciones de inversión extranjera directa, a ver, a priori no debería de haber un excesivo impacto, ¿no?, porque están bastante desacopladas. Estas son operaciones de largo plazo donde, bueno, los inversores pretenden recuperar la inversión a 3, 5, 10 años o incluso más en algún tipo de proyectos.
Donde sí que habría que medir, evidentemente, este impacto sería, por ejemplo, en los diferenciales en las emisiones de bonos, por ejemplo, respecto al bono a 10 años de Estados Unidos o los credit default swaps que nos están midiendo el seguro para cubrir posibles impagos, ¿no? Eso sí que es sentimiento de mercado que se puede ver claramente cuál es el impacto de estas políticas de Trump, ¿no? Después hay una variable muy importante para América Latina, que aquí normalmente omitimos en España, que es el tema de las remesas, ¿vale? Todo lo que sea generar complicaciones e incluso el retiro del parol o de la agrupación familiar para emigrantes en Estados Unidos puede ser importante porque son 170.000 millones de dólares que cada año Estados Unidos manda a países centroamericanos, ¿vale? Y en particular esto le puede afectar mucho a El Salvador, a Honduras y a Guatemala, lo que llamamos el Triángulo Norte, y en menor medida a México, ¿vale? Una cuarta variable también, desde luego, que puede impactar mucho en los países en desarrollo y en América Latina, en zonas muy desfavorecidas, es la retirada de los fondos de USAID en cooperación. Pero yo creo que la variable más importante de todas es que si nos vamos a un escenario de subida de aranceles en Estados Unidos, y esto finalmente se concreta, y a un escenario de restricción a la entrada de inmigrantes, ¿no? 70% del campo de Estados Unidos está trabajado por inmigrantes, nos podemos encontrar con tensiones de subidas de precios, y las tensiones de subidas de precios pueden llevar a la Reserva Federal a subir los tipos, ¿vale? Y en el momento en que la Reserva Federal suba tipos, las economías de América Latina podrían tener que subir tipos igualmente para contener la salida de capitales, ¿no? Y ahí sí que hay un riesgo latente, y yo creo que es de entre toda la amalgama, ¿no?, de posibles impactos, sin duda para mí es la que puede tener mayor importancia, que en cualquier caso habrá que pasar en el medio plazo porque todo lo que tiene que ver con geopolítica cada vez es menos predecible. Okay. Oye, pues muchísimas gracias, Adrián. No sé si alguien tiene alguna pregunta al ser la sesión primera. Víctor. Gracias Adrián. Soy Víctor Salamanca. En primer lugar, gracias por aceptar la invitación, muy interesante. Gracias por realizar este estudio, que me parece que es fundamental para empresas que estamos ayudando a otras en la inversión, tanto receptiva desde Latinoamérica hacia Europa y España como puente de conexión. Desde el punto de vista de mejoras, ¿qué crees que deberíamos mejorar como España como tal para poder captar mejor y atraer más inversión y al mismo tiempo cuidarla desde Latinoamérica para Europa? Bueno, yo creo que, ¿por qué vienen los inversores latinoamericanos? Bueno, los inversores latinoamericanos vienen porque tienen un background importante de inestabilidad político-institucional macroeconómica, ¿no?, todo junto, podríamos decir, y que la gente que está tomando decisiones vivió la crisis de los 80 y de la década perdida, ¿no? Entonces, bueno, eso lógicamente está en el imaginario colectivo del empresariado latinoamericano, y cuando vienen a España fundamentalmente buscan estabilidad política, estabilidad institucional regulatoria y una estabilidad también que es muy importante, que es la macroeconómica, ¿no? Entonces, bueno, pues tener los activos en euros, por ejemplo aquí en el barrio Salamanca, con una inflación salvaguardada por el 2% del Banco Central Europeo y que no va a dejar grandes hostilidades respecto al dólar, desde luego España está actuando como refugio, ¿no? Y además es que tiene los vínculos culturales que a veces pues, los echamos un poco, pensamos que es algo más frívolo, pero no lo es, porque tenemos muchísima literatura demostrando que compartir idioma puede multiplicar hasta por 7 los flujos bilaterales de inversión. Entonces, bueno, todo ello hace que sea un país a priori extremadamente atractivo. Entonces, a partir de ahí, estamos atrayendo mucha inversión latinoamericana. Lo que pasa es que esto es un tema de timing, ¿no? Necesitamos que desde allí, desde el origen, desde los principales polos empresariales de América Latina, pues dejar tiempo a que haya cada vez más compañías que sean más capaces de competir en el exterior y que tengan esa ambición global. Y cuando, imagino como vosotros, yo estoy yendo allí continuamente, lo que uno se da cuenta es que empresas de servicios y de apoyo como la vuestra, nosotros desde la Administración Central, son fundamentales porque muchísimos de los puentes están todavía por realizarse, ¿no? Y uno se da cuenta cuando va a Sao Paulo, ¿no?, que tiene un empresariado extremadamente sofisticado, el desconocimiento que hay enorme sobre España, sobre las oportunidades de negocio que hay en España e incluso diría en lo que hay en España dentro de su diversidad territorial, ¿no?
y incluso ventajas que tenemos respecto a otros países europeos. Hay una ventaja muy clara, es que tenemos unos activos más baratos. El suelo, los costes laborales, las compañías, etcétera, aquí pues tienen un diferencial de costes respecto a lo que es Francia o respecto a lo que puede ser Alemania, ya no hablemos del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de ventajas que yo creo que tenemos que poner más en valor y seguir trabajando en trazar esos vínculos que son enormes, ¿no? El potencial yo creo que es muy alto.